Buenas noches, amigos. Estoy en Madrid, jueves 7 de diciembre de 2023 a las 22:20. 22:20, 10 y 20 minutos PM. Bueno, en los dos primeros videos hablamos del liberalismo y mencionamos dos tipos de liberalismo. El liberalismo clásico, el primero que hubo, luego el liberalismo social y luego el nuevo liberalismo clásico. Ahora vamos a ampliar un poco el espectro del liberalismo y hablaremos del liberalismo conservador. El liberalismo conservador surge como reacción contra la libertad positiva. Recordemos que la libertad positiva es la libertad más restringida. Si suponemos que hay dos libertades nada más, la positiva y la negativa, la positiva es la más restringida, como ya se explicó en los videos anteriores. El liberalismo conservador reacciona contra la libertad positiva. En el mismo momento en el que el liberalismo social, del que hablábamos en el segundo video, comienza a gestar su redefinición de liberalismo, o su redefinición del liberalismo, también los nuevos liberales clásicos estaban haciendo lo propio. H. Spencer, autor muy importante, habla de una sobrelegislación, es decir, demasiadas leyes, para decirlo en términos coloquiales. Una enorme e injustificada proliferación de regulaciones que no hace más que ampliar constantemente el alcance y los fines de acción o de la acción del Estado. Particularmente yo pienso que la Unión Europea adolece de una legislación. Ahora, el triunfo de los estados de bienestar, estamos hablando de Europa, que es donde están, es y fue y es una realidad indudable. Esto es indudable y es indudable que triunfaron y que son buenos para la sociedad en su conjunto. Pero hay una hostilidad sistemática contra las exigencias de la libertad positiva, por lo que ha dado al liberalismo conservador, este cuarto liberalismo del que estamos hablando, al liberalismo conservador contemporáneo, su rasgo más característico. El rasgo más característico del liberalismo conservador es que se opone a la libertad positiva. La libertad positiva, ¿qué es lo que hace? Pues acota la libertad negativa, la reduce, supuestamente en aras de proteger al individuo de los demás individuos o de proteger al individuo contra la violencia de los demás individuos. Y esto implica que haya un Estado que castigue a aquel individuo, por ejemplo, que cause violencia sobre otro individuo. Pero se le ha pasado la mano al Estado o a las sociedades porque vemos cada vez estados más grandes y más poderosos. Y la sobrelegislación que parte de estos estados hace que la libertad positiva sea cada vez más pequeña. Es decir, coarta cada vez más la libertad negativa. Liberalismo conservador. A su modo de ver, todo ello no es más que el fruto de lo que medio siglo después Friedrich Hayek caracterizó como, y cito,
La fatal arrogancia, así la llamó, es decir, la osadía intelectual, racionalista, de creer que es posible planificar y controlar el desarrollo de la vida social y económica. De Hayek, que es un imprescindible, recomendaría el libro La fatal arrogancia, los errores del socialismo. Y todavía no hemos hablado del socialismo en estos videos. También la misma opinión la sostiene Gray en su libro Liberalismo. También, bueno, está el libro este que ya mencionaremos sobre la servidumbre a la que nos somete este liberalismo social. Spencer establece un catálogo de males que se generan al restringir la libertad negativa. Se generan con la libertad positiva y sobre todo con el liberalismo social. Entre estos males, según Spencer, está fomentar la pasividad de los individuos, anular su iniciativa privada, extender la idea de que el Estado es responsable de poner remedio a sufrimientos que son curativos y de convertir a los individuos en sujetos que como adictos dependen de las ayudas del Estado. Bueno, este panorama se puede contemplar en todo lo que es América Latina, ¿no? Donde hay un Estado gigantesco y unos estados de bienestar que no funcionan, pero a pesar de que no funcionan, los pueblos siempre piensan que el Estado les tiene que dar todo y que ellos no tienen que mover ni un dedo y mucho menos tener iniciativas. Milton y Rose Friedman catalogan a este Estado gigantesco, interventor, como la tiranía del statu quo. Y hablan de él como un triángulo de hierro conformado por la ciudadanía, los políticos y la burocracia. Una burocracia que en estos estados es infinita. Repito, esta burocracia infinita se puede ver sobre todo en Latinoamérica, pero también en Europa. En España, la clase y funcionarial, los funcionarios son demasiados. En suma, este liberalismo, esta libertad positiva que es mala, y este liberalismo social, ayuda al individuo a convencerse de que lo que en algún momento no fue más que compasión, caridad o benevolencia política, ahora se han convertido en sus derechos. Nacen y tienen derecho a que le den de todo sin que mueva un dedo. Para ponerlo de forma extrema. El liberalismo conservador quiere volver a recuperar los principios del auténtico liberalismo. Entonces, dice que este liberalismo conservador dice que quiere responder correctamente a la cuestión central de la filosofía política, a la pregunta de la filosofía política, que es ¿qué puede hacer y qué no puede hacer el gobierno? En términos de Spencer, o ¿qué puede hacer el Estado si es que algo puede hacer? En términos de Nozick. Para el liberalismo conservador, la propiedad privada es el primero y más importante de los derechos individuales, igual que para el liberalismo clásico.
incluso hay casos de ultraliberalismo que tiene algunos representantes o exponentes americanos como Rothbard o europeos como Lepage, que no admiten restricción alguna. Pues incluso el más mínimo impuesto, dicen estos representantes del liberalismo conservador, dicen, el más mínimo impuesto representa un robo y un atentado contra la propiedad privada. Esto no es del todo incierto, ¿eh? Ahora, desde esta perspectiva, el derecho a la apropiación y acumulación ilimitada de posesiones por parte de un individuo se convierte para el liberalismo conservador en un fin en sí mismo, además de coartada perfecta para la defensa de la reaparición del viejo laissez-faire, laissez-passer, déjenlos hacer, déjenlos pasar, o sea, a la iniciativa privada. Y esto que algunos llaman, o sea, el liberalismo conservador defiende esto que algunos llaman, en muy mal momento se les ocurrió llamarlo, capitalismo salvaje. La sociedad, como sugiere Hayek en un libro llamado Los Fundamentos de la Libertad, es poco más que un orden espontáneo, alentado por una suerte de darwinismo social, que cobra realidad a través de la libre competencia entre individuos por la supervivencia y los recursos. Hayek está a favor de este darwinismo social. El que está mejor capacitado, el más fuerte, sobrevive. En eso que Juan Pablo II lamentablemente calificó de capitalismo salvaje. Ese fue un papa muy peligroso. Siempre he dicho que fue el papa bueno, el papa malo con cara de bueno, ¿no? Y esa expresión de capitalismo salvaje ha hecho mucho daño. Para los liberal conservadores, el derecho de propiedad privada constituye la más importante garantía sobre la libertad individual. Recuerden que para el liberalismo clásico el individuo y su libertad negativa era intocable. Para el liberalismo conservador, que se le parece mucho, la propiedad privada es fundamental, pero también lo era para el primer liberalismo clásico. Por lo tanto, para los liberal conservadores, para el liberalismo conservador, el derecho de la propiedad privada constituye la más importante garantía de la libertad individual. Esta libertad, según Hayek, es un principio moral sobre el cual no caben compromisos. Si esta libertad no se puede negociar. La libertad, como también creía el liberalismo clásico, no consiste pues en la posibilidad de que cada cual haga lo que quiera. Tampoco se extiende hasta aquella capacidad positiva que pretende el liberalismo social. La esencia característica de la propiedad, por otra parte, dice Burke, es la desigualdad. Pero ese decir de otros eximios representantes del liberalismo conservador, como Ludwig von Mises, es un mal necesario, la desigualdad. Pero Ludwig von Mises es un mal necesario. El precio a pagar por su función social,
por su papel en la preservación de una civilización y economía capitalistas que han logrado las más altas cotas de libertad individual, desarrollo económico y progreso social. Esto lo dice Ludwig von Mises en un libro llamado Liberalismo. El liberalismo conservador solventa la cuestión de la igualdad mediante el recurso a la mera igualdad ante la ley y, en todo caso, a la igualdad de oportunidades. Eso sí, entendiendo esta como el igual reconocimiento de los méritos y capacidades de cada uno de los individuos. En un libro famosísimo que hay que leer, llamado Camino de Servidumbre, quizás la obra más leída de Hayek, Camino de Servidumbre se refiere al socialismo, cuando habla de camino de servidumbre, o al liberalismo social. Ya he dicho que muchas veces los liberalismos, algunos se tocan con algunos de los socialismos y se confunden, ¿no? Hayek habla del camino de servidumbre. Esto es un libro que hay que leer y que hay que analizar. De ahí que el liberalismo conservador considere necesario, como quería Hayek, prescindir hasta del concepto de justicia social y remitir la solución de los problemas que ella pretende afrontar a la caridad privada. Hayek dice que no hace falta que el Estado intervenga para repartir la riqueza de otros, se entiende, ¿no? Porque existe la caridad privada, que es algo que surgió del cristianismo, por cierto. Entonces, ¿cuál es el ámbito de actuación legítima del Estado? En el liberalismo conservador, que tiene mucha diversidad interna, se han dado respuestas distintas a esto, a cuál es el papel del Estado o de la acción legítima del Estado. Ultraliberales como Rothbard han dicho, o Rothbard o Friedman han dicho, que es preciso vender el Estado en pequeñas piezas y devolver todas sus tareas y funciones al mercado. Esto es, dejarlas en manos de la iniciativa privada y avanzar de este modo hacia una sociedad sin Estado. No es la sociedad sin Estado de Marx, es una sociedad sin Estado, sin ese Estado que te roba para dárselo a otro. Es decir, estos ultraliberales piensan, por ejemplo, que la salud pública se debe eliminar. Estoy hablando de Europa, en ninguna otra parte la hay. Y pasar a manos privadas, igual que la educación, por ejemplo. Luego hay opiniones más templadas como las de Nozick, Spencer o Bastiat, que opinan que las funciones del Estado deben ser mínimas, que no haya Estado, ¿no? Sino que sus funciones deben ser mínimas y exclusivamente protectoras. Es decir, limitarse a defender los derechos naturales del hombre, de lo que ya hablamos en los videos anteriores. Es decir, la persona y la propiedad de esa persona. No está para hacer menos y no debería ser seguido cuando hace más el Estado. Sin embargo, la posición liberal conservadora, del liberalismo conservador, más representativa al respecto, posiblemente es la de Hayek o Buchanan, que creen que además de las funciones de protección de la vida del individuo y de sus propiedades,
El Estado debe ser capaz de realizar otras funciones de producción, absolutamente imprescindibles para el buen funcionamiento de una sociedad libre y para el desarrollo y crecimiento económico. Así, por ejemplo, el control de la propiedad privada, la eliminación de los monopolios, la inversión en investigación y desarrollo o el establecimiento de una educación básica gratuita son expresiones más representativas y se pueden considerar igualmente propias del Estado. Sin embargo, lo son, como precisa Hayek, siempre que actúe de forma subsidiaria con la iniciativa privada y siempre que se limite a financiar, pero no gestionar. Es decir, el Estado se debe meter en estas cosas cuando nadie más lo hace y no hay más remedio que lo haga el Estado. El liberalismo conservador ha abogado a este respecto, no sin reiteradas y muy conocidas excepciones de raigambre autoritaria, y ha abogado por modelos representativos y protectores de democracia que cabe aglutinar bajo la acaso denominación generosa de elitismo democrático. Elitismo democrático. Muy importante esta definición. Este elitismo democrático ha encontrado expresión en la democracia plebiscitaria clásica de Max Weber, Economía y Sociedad, hay que leerlo de Max Weber, también el protestantismo y el desarrollo del capitalismo. También ha encontrado expresión en los análisis económicos de la democracia y la política de Downs o de Buchanan, en el pluralismo elitesco de Truman, en el primer Dahl, en Huntington y otros. A todos ellos les une una impronta elitista, ojo, que se expresa a través del continuo esfuerzo por reducir las vías de participación política de los ciudadanos, fomentar su pasividad y despolitización, exigirles deferencia y comprensión para con las élites, o finalmente fomentar que autolimiten su participación política a poco más que la selección de los líderes que habrán de gobernarles. El liberalismo conservador contemporáneo, para el liberalismo conservador contemporáneo, la democracia es una poliarquía. Estamos así ante un pluralismo positivo. Es decir, la continuación lógica del individualismo posesivo. Dentro del liberalismo, bueno, hemos hablado del liberalismo clásico, de cómo nació, del liberalismo social, del nuevo liberalismo clásico, del liberalismo conservador, ¿no? Ahora, en todos estos liberalismos, es decir, en el liberalismo, ha habido siempre tensiones. La tradición liberal ostenta entre el conservadurismo y el socialismo. Digamos que hay una condición, fronteriza entre la tradición liberal. Por un lado está el conservadurismo y por otro lado está el socialismo, condición que ha facilitado la absorción de buena parte de su ideario por aquellas dos tradiciones. Es decir, tanto el conservadurismo, como lo acabamos de ver con el liberalismo conservador,
como el socialismo, como lo veremos próximamente en otros videos, se han apropiado en cierta forma de la tradición liberal. Por supuesto, moldeándola según sus intereses, ¿no? Según sus intereses ideológicos. Ahora, el liberalismo social constituye un constante y prolongado esfuerzo por configurar un nuevo liberalismo social que, a pesar de sus innegables diferencias internas, comparte un conjunto de ideas y supuestos nucleares en torno a la defensa de estas cosas que voy a nombrar. Estamos volviendo sobre el liberalismo social, combatido por el liberalismo conservador. El liberalismo social defiende el individualismo social, pero ya le han puesto apellido al individualismo, ¿no? El individualismo social defiende la revuelta contra la exclusividad de la libertad negativa y la apuesta por complementarla con la libertad positiva. En tercer lugar, el establecimiento de ciertos límites a los derechos de propiedad. En cuarto lugar, una mayor y mejor redistribución de la riqueza a través de procedimientos de justicia social. También un amplio grado de intervencionismo estatal y ciertos aspectos del estado del bienestar. Y por último, la democracia representativa también la defiende el liberalismo social y la potenciación de la participación política de la ciudadanía. Por su parte, el liberalismo conservador, que nace para enfrentarse al liberalismo social, ha aportado otra revisión distinta del programa liberal original, cuyo objetivo ha sido recuperar el individualismo posesivo. Esto es liberalismo conservador. Para el liberalismo social hay un individualismo social. El liberalismo conservador defiende el individualismo posesivo y los principios básicos de la sociedad de mercado. Y quiere crear el liberalismo conservador quiere crear un nuevo liberalismo clásico, ¿no? Con las siguientes características: el individualismo posesivo. En segundo lugar, la propiedad privada como derecho cuasi absoluto y de amplio alcance. En tercer lugar, la libertad entendida en sentido exclusivamente negativo. En cuarto lugar, la reducción de la igualdad a la igualdad ante la ley. Y, en contados casos, a la igualdad de oportunidades entendida como carrera abierta a los talentos. Es decir, si tú tienes un talento, una inteligencia por encima de lo normal, el liberalismo conservador te puede ayudar a llegar a la universidad, te puede ayudar porque tienes un talento especial, una inteligencia superior a la de los demás, que no debe ser desperdiciada. En esto coincido yo. En quinto lugar, lo que defiende el liberalismo conservador, el rechazo de casi toda forma de redistribución de la riqueza y la renuncia a la justicia social. En sexto lugar, la reducción al mínimo o incluso la desaparición de la tarea de los estados. Y en último lugar, una democracia protectora y elitista. La confrontación de la tradición, y de ahora en adelante, o bueno, en los próximos videos vamos a hablar de la confrontación de la tradición liberal con la alternativa socialista. Hasta ahora hemos hablado del liberalismo
clásico, social, nuevo liberalismo clásico, liberalismo conservador, pero ciertamente el liberalismo social se parece mucho a algunos de los socialismos, ¿no? En el próximo video comenzaremos con el socialismo, o los socialismos, como prefieran. Hasta pronto.